Genial, perfecto. Muy bien. Ok, voy. Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Destino? Este podcast en donde recuerden que platicamos básicamente 4 aspectos que consideramos importantes en mi tema personal, que es sobre temas de empresa, liderazgo, derecho y de cómo ser mejores personas. Y justamente el día de hoy nos complace de una manera muy grata tener a José Luis Oroz desde España. De verdad es que es un privilegio, un lujo, porque justamente el tema del que vamos a abordar es sin duda uno de trascendencia que va más allá a este momento, sino que tiene que ver con el futuro, de hacia dónde vamos. Y creo que es un tema muy relevante porque pues, generalmente no pensamos en esta época de la inmediatez, en donde queremos respuestas, soluciones inmediatas, pues ahí nos quedamos atorados. Entonces el tema es muy, muy interesante. Muy agradecidos con José Luis. Les platico un poco de su experiencia. Él es un emprendedor social español, destacado en los sectores fintech y de la economía circular. Él fue galardonado con el primer premio de emprendimiento social del gobierno de Aragón, con más de una década de experiencia como técnico de marketing de los centros de distribución del Corte Inglés. Adquirió un profundo conocimiento del mercado y las tendencias de consumo. Y es ahí donde idea este nuevo modelo de ahorro y fidelización denominado pensión por consumo, que ahora despunta por el mundo, y un equipo de la CCTV China viajó hasta España con el objetivo exclusivo de rodar un capítulo sobre este pilar de la previsión social que ha puesto en marcha y que sin duda, a mi parecer, viene a transformar el concepto, al menos aquí en México. Cuando yo leí y estudié un poco de este tema, me revolucionó la cabeza, nunca lo había pensado así. Y pues bueno, desde 2013 fundó Pensumo, lidera el equipo multidisciplinar que en su segunda familia, perdón, y reconocido con el premio Distribución Comercial del Futuro de IE Business School Accenture. Su trabajo recibió el respaldo financiero de la Comisión Europea. En 2022, el Ministerio de Economía de España seleccionó el proyecto Pensión por Consumo para el Sandbox financiero, estableciendo una alianza con Ibercaja Banco, y en este entorno, en junio de 2023, se crea la Joint Venture Pensumo, Pensión por Consumo, donde se desempeña como consejero ejecutivo de la sociedad. Pues bueno, con este pequeño, pero además muy nutrido currículum, vamos a comenzar, José Luis. Aquí un tema importante, la verdad es que de la lectura de tu currículum me surgen, solo de la pura lectura me surgen ya como muchas preguntas. Pero bueno, entiendo que el ser un emprendedor social tiene una connotación pues, muy radical, con una cuestión de ¿se puede cambiar el mundo? Sí, hola, pues buenos días, Marcos. Sí, la verdad es que, bueno, un placer estar aquí. Y sí, o sea, al final yo no empecé el proyecto con la intención de ser un emprendedor siquiera, ni mucho menos un emprendedor social, pero al final te encuentras cuando un proyecto es no solamente factible, ¿no? O sea, que puede llegar a buen término y tiene sentido económicamente, sino que ves que es beneficioso para la sociedad en su conjunto, pues te das cuenta bueno, que tienes que dar a veces no solamente cuando tienes un producto o un servicio, que tienes que dar la eficacia y la visión de ese producto, sino que tienes que complementarlo ya con tu visión del mundo, porque la visión del mundo tuya se transforma un poco en función de ese beneficio que ves. Bueno, sí, nosotros llevamos con el proyecto desde 2013 que se fundó la empresa, aunque ya nació la idea en 2011. Bueno, ha sido un camino de descubrir esa potencialidad del modelo que realmente es un poco como cuando un escritor crea un personaje y dice, se me ha ido de las manos, ha empezado a crecer, o sea, está haciendo cosas que yo pensaba que no iba a hacer nunca, ¿no? Y dice, pero eso no puede ser si lo estás escribiendo tú, es tu personaje. No. Cuando llega a tomar una dimensión, tiene tantas posibilidades, externamente se enriquece tanto cuando ves que le interesa a mucha gente, no solamente a un sector. Esto no nace. La pensión por consumo al final consiste en que cada uno de los individuos puede adquirir
consolidar, acumular una pensión a través de sus compras diarias, ¿no? A través de su consumo. Es decir, que tú compras en un establecimiento en España asociado a este sistema, tiene que estar asociado y el propio establecimiento te concede un 1, un 2% o un 3% de esa compra en forma de ahorro, o sea, te lo ingresa una vez que pagas tú, y dice, bueno, pues esto te lo dejo para tu pensión, para este producto de ahorro, el que se determine, ¿no? Y entonces, claro, eso ahí conlleva, dice, bueno, esto es un tema financiero. Pues bueno, no nació en el mundo de la distribución comercial. Esto nace en el mundo, o sea, no nació en el mundo de las finanzas, del sector financiero, de los bancos, no, nace en el mundo de la distribución comercial, como un modelo de fidelización. O sea, yo cuando lo pensé, yo trabajaba en marketing y yo lo que pensaba es cómo fidelizar a mis clientes. Y para fidelizar a los clientes, dije, ¿qué es lo máximo que podemos dar a un consumidor, a mi consumidor? Y digo, le puedes dar servicio, le puedes dar mejores precios, le puedes dar calidad, le puedes dar envío gratuito, le puedes dar experiencia de usuario. Pero sí, sí, eso está muy bien, claro que son valores de por sí, pero nosotros introducimos un nuevo factor en la decisión de compra, ¿no? Y el factor es darle pensión. Bueno, y eso es lo que nosotros hemos comenzado a hacer, o sea, dar pensión por las compras. Y eso tiene un desencadenante social, o sea, ahí estás liando, estás liando algo gordo, ¿no? Cuando empezamos a ver esto es algo nuevo. Bueno, y es lo que esa experiencia, ¿no? Pues nos hace que la reflexión es continua y constante por parte del sector financiero, por parte de la distribución comercial, por parte del individuo y por parte de otras connotaciones que además hemos ido añadiendo a este algoritmo, ¿no? Del consumo, que ya no solamente consumo y ahorro, hay más cosas, sí. Ok, pero una de las características de los emprendedores, digo, me queda claro que lo eres sin duda, tal vez no era la intención, pero salió a flote, es resolver un problema, o sea, identificar el problema y resolverlo. De este pedacito que me platicaste, es sumamente interesante ver de un tema comercial cómo es que identificas o cómo es que lo enlazas al tema de la pensión. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el sistema pensionario en España, que es totalmente diferente en México, Vale, sí, el problema. y que aquí nos hace falta mucha información sobre eso. Bien, sí, sí, Sí. sí, efectivamente, como tú has dicho, o sea, el problema que nosotros planteábamos al principio era un problema del mundo de la distribución comercial, que lo tienen todos los comercios y todas las empresas, que es conseguir más ventas, conseguir más clientes. ¿Cómo? Bueno, y ese era el problema inicial. Pero nos encontramos que estábamos resolviendo o paliando de alguna manera otro problema, que es un problema mucho mayor. Es el problema de las pensiones, de conseguir prestaciones, conseguir que las personas que cuando son más débiles, bueno, que es cuando son mayores, son más vulnerables, pues cómo pueden tener ese sustento, ¿no? Esa posibilidad de seguir consumiendo, por lo menos lo básico, ¿no? Pero y si puede ser incluso con el mismo nivel de vida que han tenido hasta el momento que se tienen que jubilar porque ya no pueden desarrollar su trabajo. Entonces, bueno, en España un sistema principal, que es un sistema público de pensiones, que se consolida con las prestaciones, o sea, con las cotizaciones que hace cada trabajador, o sea, por trabajo, cada trabajador, pues cuando trabaja, su empleador le retiene una parte de su salario cada vez más, o sea, con los años ha ido subiendo más, o sea, y eso va a parar a un fondo público, al sistema de pensiones, ¿no? Pero no va a cada trabajador. O sea, es un sistema de reparto, se le llama solidario y de reparto. Y esas cotizaciones sirven para pagar a los pensionistas que hay en ese momento, a los pensionistas que están en ese momento son mayores, no para pagarle a él. No se le guarda para cuando sea más viejo él. O sea, ahí no hay cuentas individuales, todo se concentra y en la manera que se van pensionando se va distribuyendo desde concentrada, ¿es así? En el sistema público no son cuentas individuales, es un sistema de reparto. Uno Okay. cotiza y se le tiene en cuenta de acuerdo a lo que cotiza, porque puede cotizar un 15, un 17, un 21%, de acuerdo a eso tendrá sus prestaciones futuras, pero no está realmente guardado en ningún sitio. Ese dinero se emplea
para los pensionistas actuales. Ese es el sistema público que es el principal. ¿Qué sucede? O sea, que el sistema público es muy potente, pero lleva años que lleva siendo deficitario, ¿no? Y bueno, esto se veía venir hace tiempo. Quiero decir, se puede saber cómo va a ir el sistema de pensiones de acuerdo a la pirámide demográfica, de acuerdo a cómo es de envejecida la población. Si hay muchos jóvenes que trabajen, eso funciona muy bien. ¿Por qué? Porque puedes tener para muchos pensionistas, y los pensionistas son menos que los trabajadores, pues en una proporción de 3 a 1 es perfecto. Cuando la proporción ya es de 2 trabajadores y un pensionista, ahí ya hay serios problemas. Y en España ya estamos pasando a que ni siquiera son 2 trabajadores, es 1 y pico, ¿no? 1,900. Claro, Ok. entonces, claro, ahí tienes que poner en marcha otros pilares de previsión social complementaria que se llevan hace años trabajando en España. El principal que aquí ha funcionado, hay otros, pero el principal es el voluntario, o sea, el que alguien sabe que su pensión va a ser un montante determinado, pero que quizá ese montante no va a ser lo suficiente como para mantener su calidad de vida. Entonces, ¿qué hacen? Empieza años antes, para eso se lo promueven y se lo invitan a hacer los bancos y las aseguradoras, le dicen, si tú vas ahorrando un poquito cada mes, pues bueno, al cabo de 20 años, pues esto quizá no te depara, con esto no sobrevivirías solamente, pero con la pensión pública que tienes más esto, es interesante, ¿no? Y así ese pilar voluntario, pues bueno, ha ido creciendo. No todo el mundo lo hace, va en función también de las posibilidades económicas de cada uno, pero bueno, es un pilar importante, ¿no? Ese pilar voluntario. Y además existen otros pilares complementarios que pueden dar pues, un sector profesional. Ahora mismo se han puesto en marcha un pilar de empleo en el cual el empleador no solamente le trae cotizaciones para el sistema público, sino que le aporta dentro de sus beneficios sociales. Una empresa grande pues, puede aportarle también para ese plan de pensiones de empleo, que esos planes de pensiones de empleo son los que se están poniendo ahora en marcha porque han tenido mucho éxito en otros países como en el Reino Unido, en los países de Europa nórdicos, bueno, en ciertos países europeos también. Y ese sistema de planes de empleo pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, esos son los principales pilares del sistema de pensiones en España. Fundamentalmente, yo, después de saber un poquito de cada uno de los países, los sistemas más bollantes, los que funcionan mejor, los que son la envidia de otros, son los de los países nórdicos de Europa, de Noruega, de Suecia. ¿Cómo se configuran ellos? Por tener un poco la idea de que eso es el top, ¿no? Eso es lo mejor. Ellos son multipilares. Hay un sistema público, pero eso les da menos del 50% en cualquier caso de lo que van a tener de viejecitos, ¿no? Y después están sistemas individuales obligatorios, que les obliga al Estado a cada uno de los contribuyentes a cotizar. Hay sistemas empresariales voluntarios, hay sistemas, bueno, hay un montón de pilares y entonces sí que con esa configuración múltiple sí que se consigue tener un buen respaldo para la hora de jubilarse. Ese Claro. múltiple. Oye, José Luis, entiendo que para darle sustento a esta idea o materialidad ya funcional, creas Pensumo, pero además Pensumo la crean o la creas hace más de 10 años. Y bueno, 10 años se dicen fácil, pero me imagino que atrás tiene todo un mundo de retos. Platícanos un poquito la historia de cómo ha sido la transición para crear Pensumo, consolidarla, porque además no solamente es constituir una sociedad o una empresa, sino que en este tema específico pues tiene que pasar por temas de regulación financiera, la propia percepción hacia los futuros pensionistas. Pues platícanos un poco de esto, cómo fue el proceso para poder llegar a lo que ahora es Pensumo después de 10 años. Sí, pues como te decía al principio buscábamos un sistema de fidelización comercial en el cual nuestro valor es que en lugar de darle puntos o descuentos al consumidor, le dábamos pensión, con lo cual era algo importante, es un nuevo factor en la decisión de compra y decíamos, bueno, pues lo que tenemos que tener, nuestros clientes son los comercios, tenemos que conseguir comercios y bueno, le vamos a ir dando pensión, o sea, nos olvidamos un poco de que esto era un tema financiero, ¿no? Y fuimos trabajando como un tema de fidelización comercial.
Pronto nos dimos cuenta, o sea, que para hacer esto bien necesitas que el producto financiero destino pues sea solvente, tenga garantías, hay una entidad detrás, no solo puedes garantizar tú, se lo tiene que garantizar pues una marca determinada de seguros. Y bueno, eso fue el primer baño de realidad, es decir, es que si no tenemos un buen producto ya podemos hacer esta promoción muy bien, decir que tenemos una idea brillante, tener bastantes comercios asociados que en lugar de darte descuentos te den pensión, pero como el usuario tenga rechazo o solamente cierto recelo o desconfianza hacia el sistema, esto no tiene sentido. O sea, tiene que estar totalmente claro todas las cosas. Y buscamos una entidad financiera. Y entonces nace en 2015, en 2014-2015, tenemos la primera entidad aseguradora que es el depósito de las cantidades que se van guardando, que es Allianz. Allianz es en el mundo es la mayor entidad aseguradora, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya nos dimos cuenta, fue la primera validación un poco del modelo, ¿no? Que una entidad internacional lo vea y primero, bueno, ella misma haga un poco la exploración mundial, porque está en todos los países, y que diga, bueno, esto es nuevo, esto no lo tenemos ni en China, ni en Australia, ni en ningún sitio, esto es nuevo. Bueno, vamos a apoyarlo, aunque lo apoyaban, también es verdad, de una forma como de campaña, ¿no? O sea, esto es una campaña, un modelo nuevo, es original, y bueno, tiene sentido que se haga, pero no hubo un apoyo tampoco global, ¿no? O sea, era un poco de decir, bueno, vamos a ver cómo funciona. Y bueno, ahí nos dimos cuenta nosotros ahí que teníamos que dar más pasos. ¿En qué sentido? Pues en que esto se descubriese que tiene ese beneficio social que le estábamos viendo, ¿no? Porque eso no nos lo podía, aunque lo dijéramos nosotros, pues no le da valor. El ciudadano puede ver que es socialmente bueno, pero tampoco eso lo puede empujar. Entonces necesitábamos algo más y es cuando vimos los programas de financiación y de apoyo para proyectos sociales de la Comisión Europea y lo presentamos a un programa de ese tipo, de retos sociales, ¿no? Porque el reto de la longevidad, las sociedades son más longevas, vivimos más años y bueno, pues cómo se puede mantener el estado de bienestar con pues un país lleno de gente muy vieja, ¿no? Entonces, bueno, este problema está ahí y lo presentamos y efectivamente vieron que el proyecto podía ser necesario y nos financiaron de 2017 a 2019 y ahí nos dimos cuenta, pues bueno, pusimos en marcha ya no solamente pilotos y pruebas y ensayos sobre el producto, sobre la pensión por consumo, sino que también empezamos a hacer otras experiencias, como por ejemplo decir, bueno, y si damos pensión no solamente cuando compras, sino cuando haces determinadas cosas, aunque sea unas cantidades centesimales, ¿no? Y empezamos a decir, si por ejemplo un consumidor que tenga un vehículo y el carnet de manejar, pues aquí hay un carnet de puntos, ¿no? Que si no tienes ninguna, si conduces bien, si lo manejas bien, pues al final tienes todos los puntos. Bueno, pues dar céntimos a quienes tienen una seguridad vial buena, ¿no? Y eso fue la primera acción y vimos que tenía éxito, que además atraíamos otros consumidores, ¿no? No solamente los que compran y quieren una ventaja o un descuento o un beneficio como le estábamos dando por consumir, sino que consumidores que tienen un vehículo. Y después fuimos con otras acciones de deporte, es decir, bueno, y si alguien tiene un comportamiento sano, ¿no? O sea, de que le gusta su calidad de vida, se cuida, eso puede tener premio en forma de pensión y empezamos a premiar a gente que corría, que hace running o que hacía deporte, que nos lo compartía con su cronógrafo, ¿no? Con su pulsómetro, por ejemplo, igual con Strava, precisamente, Strava que es una aplicación universal, ¿no? Pues eso nos enviaba a nosotros a nuestra plataforma el recorrido y le premiabas un céntimo por cada kilómetro que hubiera hecho ese día, ¿no? Y después ya hicimos también con otros temas, el reciclaje. Y si premiamos a las personas que tienen un comportamiento que separan sus residuos en su casa y después los llevan al contenedor correspondiente, que eso lleva un tiempo. O sea que puede ser no solamente por principios o por sostenibilidad, sino que también porque tengas un premio. Y eso
fue lo que ya, como aquí decimos, lo petó, ¿no? Eso explotó, porque vimos que había mucha gente que para conseguir, no era para conseguir los céntimos, realmente era para sentirse reconocido, ese reconocimiento de decirle, gracias por reciclar con nosotros, toma 2 céntimos que van a tu pensión, les hacía repetir cada día el gesto de ir a reciclar. Y entonces nos dimos cuenta de que, bueno, que eso lo separamos, ¿no? O sea, que el usuario reciclador era distinto que el usuario consumidor que quiere tener una pensión. Eran cosas distintas. Pero bueno, nos dio mucho que pensar, ¿no? Que al final todo, que la gente se mueve más, el estilo de vida que pueda llevar, o sea, es más incitante para él a la hora de usar una aplicación que el hecho de tener un incentivo determinado. Simplemente el sentirse. Y ya, bueno, cuando salimos del proyecto europeo, pues vimos que en cualquier caso lo que necesitábamos era un producto financiero adecuado para todo esto que estábamos proponiendo, porque no se trataba de hacer aportaciones de cierto volumen cada mes, sino de pequeñas aportaciones, muchas días centesimales a diario, incluso varias veces al día, ¿no? Y sin hacer nada especial. Primero necesitabas una digitalización de tu aplicación y del estilo de vida del usuario, y después necesitabas que quien recibiera eso, el banco, la aseguradora, el producto financiero, estuviese capacitado para confirmar de que eso era de una persona y no de un bot, de que era verdad, de que era en tiempo real. Y entonces es cuando ponemos en marcha el sandbox financiero del Ministerio de Economía. Salió una ley para nuevos productos financieros en la cual se tenía que probar, o sea, el Ministerio invitaba a los proyectos innovadores a que utilizasen el entorno de pruebas bajo la supervisión del regulador. En nuestro caso, el regulador fue la Dirección General de Seguros de España. Presentamos ahí con Ibercaja Banco y presentamos la pensión por consumo, y ya conseguimos al cabo de año y medio, no es una cosa tampoco muy rápida, pero ya conseguimos un producto que es un plan de pensiones, pero preparado para todas estas microaportaciones, para que sea durante muchos años, para que no tenga coste. Esto va creciendo en la medida que tú compras y haces cosas, pero no tienes que hacer aportaciones voluntarias. Las podrás hacer, ¿no? Si quieres, después, para que el volumen de este ahorro voluntario vaya creciendo. Pero no hace falta. Entonces, bueno, ese es el último paso, el que ya tenemos un producto adecuado para este modelo de negocio que nosotros habíamos inventado. Genial. Ahora, nada más ayúdame, bueno, la duda que me surge respecto a todo esto es, los fondos que ustedes logran obtener es para el diseño, para la construcción de todos esos pasos que me has dicho con la aseguradora. Es decir, mi duda es, estos fondos o estos centésimos que se le paga a la gente, ¿de dónde provienen? De los propios negocios que son afiliados, de la venta de los productos, un piquito se les quita y se les regresa. Es el propio dinero del consumidor cuando paga, de ahí se le quita un poquito. ¿Es esa parte cómo funciona? En España, porque ahora si quieres hablamos de cómo está en otros países y lo que se está ya planteando de forma muy avanzada en otros países, en España es el comercio quien pone un 2% de las ventas que realiza. Es un compromiso. Si viene un usuario que pertenece a Pensumo, a la pensión por consumo, cuando se identifique, que lo puede identificar su terminal de la tarjeta perfectamente, o sea, en este momento en España no tiene que decir nada que pertenece a Pensumo. Él pasa la tarjeta, su tarjeta está vinculada a los comercios que estén adheridos al sistema. Si ese comercio está inscrito en el sistema, el comerciante va a tener un cargo ahí de un 2% de la venta que ha realizado, para que no recibirá los 100 euros de la compra, sino recibirá, pues 90, si es un 2%, 98, ¿no? 98, y un 2% va directamente a la cuenta de ahorro del consumidor, que lo verá en su aplicación casi en tiempo real, ¿no? Al día siguiente. Y eso es en España. En otros países, claro, aquí es donde empieza lo revolucionario, porque lo que se está planteando ya no es que, bueno, haya un acuerdo entre comercios que bueno, dejan de ganar un 2% por coste de fidelización. No, en otros países lo que se está haciendo ya es decir, y esto es lo bueno, del impuesto de ventas. O sea, yo voy a pagar a cualquier sitio, y cuando pago de una manera formal,
Eso, claro, eso es lo que le interesa también a un Estado, ¿no? O sea, que la economía sea toda visible, se pueda seguir. Cualquier compra que yo haga va a ir de ese impuesto de ventas que yo voy recibiendo como Estado, es un 15, un 17, lo que sea, un 18, un punto va para la mochila de ahorro personal del consumidor, del ciudadano. Entonces, claro, se está creando un sistema de capitalización que es público, pero de forma privada, o sea, porque es individual, ¿no? Es un sistema público de capitalización individual, que es lo que está muy avanzado, por ejemplo, en Perú, en Uruguay y en Costa Rica. Son los países que más avanzados están. Y después hay experiencias. En México hay, por ejemplo, experiencias muy interesantes que ya vinculan el ahorro y o sea, el consumo y la pensión, las Afore, ¿no? Pero es a través del redondeo, o sea, sobre todo, ¿no? Que es el consumidor quien dice, bueno, yo de cada consumo que hago, calculo que si, jolín, si pudiera llevar hasta un 2% de mis gastos, pues bueno, que en el momento que hago cada consumo, que vaya, ya que muevo la cuenta, pues envío para mi Afore, ¿no? Eso se está haciendo, incluso algunas Afore utilizan también los beneficios de alguna cadena de cines para que de la entrada pues algo vaya para ahí. Está bien, pero al final lo que nos estamos dando cuenta todos los que estamos en este ámbito de las pensiones por consumo de cualquier país es que esos modelos que están poniendo en marcha en Perú, en Chile también, pues eso, en República Dominicana lo quieren hacer también, en Costa Rica, en Uruguay, lo revolucionario está en esos modelos de mis impuestos, una parte de mis impuestos que vayan directamente a mi ahorro personal, porque estás hablando ya ahí de cotizaciones por consumo, o sea, estás cotizando como consumidor en cada compra, no como ahora, que el impuesto de ventas va a la caja del Estado y se lo gasta lo que quiere. De esta manera, bueno, aquí por lo menos, aunque sea un poco del poco, pero esto es para mí, que, o sea, esto sé yo que va ahí. Y además lo veo, ¿no? O sea, veo la trazabilidad de esto. Ahí está la revolución porque tienes cotizaciones por consumo, tú cotizas como consumidor por consumo y tienes unas prestaciones después por consumo, que además incluso tiene un tema, claro, porque puedes pensar, claro, entonces el que más consume siempre va a tener más ahorro. No, porque, o sea, no tiene por qué ser así, porque en el momento que lo tienes todo medido y controlado, puedes decir, bueno, quien consume poco, este tramo que está así, yo no le voy a poner solamente un punto, le voy a llevar 2 puntos. Y conforme que tienen un nivel de vida superior, o sea, que tienen una cotización, o sea, porque pagan más impuestos, porque consumen más, pues dicen, no, a este se lo dejo en su 1% porque con esto y el nivel de consumo que tiene puede perfectamente pues conseguir un montante suficiente durante 20, 30 años. A mí lo que me llama la atención de eso que nos has platicado y que se me hace extraordinario es que generas de alguna manera este entretejido social, digo, pensando en yo negocio inconscientemente al aceptar, al subirme al programa, yo apoyo a mi población, a mis vecinos, porque realmente pues, es la gente que me consume a mí. Entonces me parece que tiene un trasfondo social que tal vez no era la idea original, pero me gusta decir, nos empezamos a ser corresponsables, ¿no? Al final del día, las personas mayores o que están ya muy cerca de la pensión, pues es gente que ha trabajado y ha puesto su vida y sus habilidades, sus esfuerzos a la comunidad, y entonces de repente me pareciera ser que los negocios a su vez asumen este rol de te retribuimos un poco, eso me encanta, y lo que me gusta más es este tema de los impuestos, porque sin duda, por lo menos aquí en México, pero me parece que es un dolor generalizado, es ¿para qué pagar impuestos si nunca los veo en mi beneficio? ¿No? Tengo malos servicios públicos o no los veo como realmente materializados, y ese retorno a través de la pensión me parece que es muy bueno porque sin duda eso estimula no solamente el consumo, sino el consumo formal, ¿no? El decir el que impacta a la economía nacional y que sin duda pues tener un impacto social general. La verdad es que mi cabeza está volando porque yo reitero, no había conocido de este tema y me parece pues, muy extraordinario. José Luis, en este tiempo, ¿cuál ha sido el reto mayor? Decías hace ratito que no ha sido fácil, no es rápido. Seguramente, me imagino, como en todos los emprendimientos, hubo alguien que le cerró la puerta, alguien que no creyó en el mismo,
alguien que a lo mejor denostó el programa o dijo, esto no va a jalar. Para ti, ¿cuál ha sido el reto personal mayor en este tiempo? Pues quizás sea el resistir un poco, el sobrevivir a todas esas decepciones que son constantes en cualquier negocio, o sea, no en en cualquiera, ¿no? Además, yo vengo de trabajar, antes de montar este tema de las pensiones por consumo, trabajaba en unos grandes almacenes, como has dicho, de distribución comercial, una empresa grande que con una cultura de empresa determinada, en el cual, bueno, pues tienes cierta seguridad en ciertas cosas, ¿no? En mi vida se me hubiera ocurrido que yo podría ser emprendedor, o sea, eso es una cosa que estaba fuera de mi cabeza. Y el empezar a trabajar por un proyecto, el desvivirte, pues, hombre, te das cuenta de lo ingrato que puede llegar a ser, por una parte, y por otra parte, al contrario, dices, bueno, te encuentras personas que no tienen por qué ayudarte y están ahí y te acompañan y se hacen prescriptores y forofos y hinchas, ¿no? de tu proyecto, más que tú. Escuchas hablar a algún comercio, los primeros que tuvimos en 2013, que oías hablar cómo vendían el comerciante al consumidor. Le decían, sí, tienes que hacerte esto. Date cuenta que cada vez que vengas a comprar, pues vas a tener estos beneficios. Venga, pero si tú me lo vas a comprar, si lo pongo yo. O sea, decías, claro, es que lo vendían mejor que yo. Pues eso que decía, ¿no? Del personaje principal del libro que va tomando vida propia, pues ves que el proyecto, aunque tú no estés, va a seguir adelante, porque lo harán otros de otra manera. Al final tú puedes proteger un modelo un poquito, pero tampoco todo lo que se está haciendo en Uruguay, en Chile, en estos países que te he citado, incluso en China, que vino la televisión pública china a grabarnos, es algo que está fuera de nuestras manos. O sea, han tomado un modelo y cada país lo implementa de una manera distinta. Crean un organismo nuevo, en China han creado la notaría de pensiones china, que en principio, pues cuando yo vi lo que se estaba haciendo en China, dije, pues han copiado la idea, qué villanos, ¿no? O sea, no nos han dicho nada, lo han copiado y lo están haciendo. Y encima, bueno, sí, bueno, aún no aparecemos en la prensa china porque hubo un artículo, afortunadamente, que por lo menos para ese prurito personal y profesional, ¿no? Bueno, esa dignidad, ¿no? Dice, bueno, nos reconocen que esto nació en España y tal, pero sería bueno, para hundirse, ¿no? Si lo tomas de otra manera y te das cuenta que no, que al final no deja de ser una validación más del modelo. Dice, esto funciona, o sea, hay que pensar en que en el consumo personal y más a través de la digitalización, porque lo permite, pues puedes hacer un control no solamente de tu gasto y de tu economía personal diaria, sino de la futura. Al final es de traer flujos de ese gasto, de ese ingreso, lo que sea, y decir, esto siempre que vaya a esta parte, ¿no? Hay una cosa muy sencilla que voy a poner aquí una fórmula que nosotros es por la que nos hemos guiado. El Keynes, o sea, en su fórmula de ahorro es igual a renta menos consumo, bueno, que es lo más sencillo. O sea, tú tendrás, siempre ahorrarás si quieres, vamos, si de tu renta, de tu salario, logras evitar gastarlo todo, ¿no? Y entonces, bueno, te quedará, si no lo consumes todo, pues bueno, pues tendrás un poco de ahorro. Pero aquí, Claro. qué pasa cuando hay un factor fijo que en cada consumo ahorras? Claro, ahí la estás armando. Dices, bueno, sí, entonces siempre vas a ahorrar, aunque te gastes todo tu salario, como lo estás haciendo con Pensumo, con la pensión por consumo, y dices, bueno, es que siempre voy a ahorrar, ¿no? Aunque sea poco, dices, bueno, un 1%, bien, pero siempre vas a tener ese montante. Aunque quieras gastártelo todo, te lo gastarás, pero tendrás algo que te irá a esa cuenta de ahorro. Entonces, bueno, al final dificultades las ves por todas partes, porque aparte de las dificultades del modelo propio, pues tienes las propias de las cuestiones, pues de lo del COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, que una epidemia pues también nos afectó a nosotros. O sea, ¿y por qué? Pues nos afectó. O sea, porque le afectó a las aseguradoras, les afectó a los bancos, les afectó a los comercios y lo urgente, pues quitas siempre tiempo a lo importante, ¿no? Entonces esto puede ser importante porque se ve, pero no es urgente. O sea, se puede vivir sin consumo, claro. Sí, sí. Bueno, En todo este proceso, platícanos una situación o una cualidad o característica que haya impactado positivamente todo ese trabajo en tu vida personal. No sé, tu paciencia, tu resiliencia, no sé, algo en que digas, ha valido la pena todo este trabajo porque
a mí como persona me ha aportado, me ha sumado esta cualidad que a lo mejor antes, hace 10 años, no tenía o no imaginaba poder desarrollar. Bueno, pues muchas, solamente con el conocimiento de otros emprendedores que han hecho otras cosas distintas a mi lado ya sería, pero bueno, aquí lo que quizá yo he consolidado hábitos que antes pues los tenía más dispersos, ¿no? El tema de hacer deporte todos los días, eso te da resiliencia, ¿no? El poder mantener, hay días que no tienes ganas, dices, pero ¿cómo voy a ir a correr ahora por la mañana a hacer aquí kilómetros si con el día que me espera después? Pues bueno, el saber obligarte tener ese esfuerzo y volver y hacerlo cada día, al final pasa el año entero y dices, bueno, si esto lo hubiera dejado, si me hubiera dejado llevar por ese cansancio hace un año, pues ahora seguramente pesaría 5 kilos más y me iría afectando no solamente a mi forma física, seguramente también a mi visión del proyecto. O sea, me sentiría vencido por mi forma física, por el proyecto, por mis acreedores, por mis clientes, que no sé, al final es un poco tener esa resiliencia, ¿no? Y esa perseverancia. Es importante el perseverar. O sea, al final nunca sabes, hay una imagen que es muy extendida de un señor con un pico que está ahí en un túnel y se ve una visión transversal que tiene el cofre después de haber hecho kilómetros que lo tiene a 1 metro y se da la vuelta y dice ya hasta aquí he llegado, ¿no? Pues si hubiera seguido 1 metro más hubiera conseguido el objetivo. Bueno, pues eso es un poco, ¿no? O sea, nunca saber dónde está y tampoco cuesta tanto seguir. Una vez que tienes la inercia, no tiene demasiado mérito. También hay que tener en cuenta un poco, que lo cuenta a veces, ¿eh? O sea, que aparte de eso, también me he dado cuenta que siempre tienes que tener, yo solo lo digo bastante, un plan de salida, ¿no? Cuando empiezas es tan importante como esa resistencia y esa perseverancia y tenacidad, el saber que cuando se desencadene alguna cosa que tú hayas previsto, lo que sea. Pueden ser un hecho personal, no solamente económico, ¿no? O sea, de que se me queda la cuenta cero. Bueno, pues evidentemente igual tengo que parar ahí, ¿no? Otras cosas, que tú ves, uff, si cuando me pase esto, tengo que decir adiós. O sea, esto tiene que automáticamente decir hasta aquí he llegado, ¿no? Eso te da una seguridad en lo que estás haciendo porque es que, bueno, yo ya tengo mi alarma y mi alarma no ha sonado todavía. Y cuando suene, pues seguiré. Y mientras no suene, pues tengo otros problemas, pero no ha sonado. Acabas de tocar un punto que a mí se me hace muy, muy fino, porque justamente cuando empezamos a emprender algo, al menos por mi personalidad es, lo tengo que conseguir, cuésteme lo que me cueste. Y esto que acabas de referir me parece extraordinario, porque pocos visualizamos este tema de tener esta salida de emergencia, ¿no? En tu caso, ¿con base en qué construyes o cómo lo has construido? ¿Cuál han sido como estas banderas rojas? Es decir, cuando empieza a sonar esto, quiere decir que es el momento de abandonar la nave. Sí, pues más que alarmas económicas, son alarmas personales. Es decir, cuando Okay. yo tenga que estar fuera de mi casa o dormir fuera de mi casa más de una noche a la semana, durante más tiempo, o sea, de una manera continua, eso ya no es. ¿Qué estoy consiguiendo con eso? O sea, si realmente, seguramente para conseguir un poquito más de mercado, un cliente nuevo, simplemente tengo que hacer ese sacrificio. No, eso no puedo llegar a eso, ¿no? O sea, son alarmas personales, o sea, de decir, no tengo tiempo para dedicarlo a la familia o no tengo tiempo para. Bueno, para cada uno tendrá sus prioridades, ¿no? O sea, si le gusta el fútbol si no puedo ver el partido de fútbol, pues ¿para qué quiero yo trabajar toda la vida si no veo a mi equipo cuando juega, ¿no? Cosas de ese estilo. Sí, son eso. Y sobre todo, pero sabes que lo haces bien cuando en ese plan ya tienes acciones meditadas de, eh, pues muy concretas. Es decir, bueno, y entonces tengo que tener este montante para darle al personal de limpieza porque lleva toda la vida con nosotros y esto estará aquí y haré esto y después y cambiar este tipo de gasto fijo que tengo en este otro. Bueno, tenerlo bastante definido para que no sea solamente una cuestión de propósito,
sino una cuestión ya calculada, con Excel, ¿no? Hecho, hecho con una Excel y teniendo ahí 3 o 4 cosas, decir, mira, el plan de salida es en 3 meses y es esto. Y cuesta de esto y esto. ¿Vale? Eso es lo que... Ahora, me parece extraordinario porque con esto recuerdo una frase, ¿no? Que decir, el trabajo debe ser para vivir y no debemos de vivir para trabajar. Entonces, me gusta, gracias por aportarme esto. A mí este punto me está alimentando mucho, José Luis, muchas gracias. Regresando un poco a Pensumo, el día de hoy, ¿cuántos afiliados tienen y en qué punto la ubicas? Es decir, de tu visualización, solo por dar una cifra, del 1 al 10 en cuanto a crecimiento, en cuanto a alcance, en cuanto a impacto, Pensumo en dónde está y en dónde la visualizas en un mediano plazo. Sí, Pensumo, como te he dicho, ha funcionado desde 2013 hasta 2023, hasta el año pasado, de una manera determinada, que es el 2023 es cuando surge el sandbox financiero, que vamos con Ibercaja Banco y nos sirve para poner el nuevo producto financiero. Hasta 2023, con la aseguradora Allianz, pues tuvimos eran 7.000 usuarios, ¿no? Okay. Muy concretos, bueno, de unas determinadas maneras. Pero claro, ahora, después del sandbox financiero, esto ya tiene otra dimensión, ¿no? Ha pasado a ser de un piloto bien elaborado, sí, que la gente tenía ahorros y tal, a ser algo ya de una propuesta global, ¿no? Una propuesta por lo menos para toda España, ¿no? Y ahí, estamos con un banco que es Ibercaja, que es quien lidera ahora mismo el proyecto de la pensión por consumo, que bueno, tiene 3 millones de clientes, ¿no? Entonces, bueno, Pensumo, ahora cuando se lance, estamos haciendo la fase de pruebas con los empleados de Ibercaja, y que es el banco, y ya inmediatamente en este mes de abril, seguramente que entramos, no mucho más, ya empezarán los clientes del banco a poder tener su pensión por consumo. Y antes de que acabe el año, en otoño, pues cualquier cliente, o sea, cualquier consumidor podrá descargarse la aplicación, vincular su tarjeta. Al final se trata de que no haya que hacer nada más que consumir en los comercios asociados, pero no tienes que hacer ninguna acción, no tienes que sacar tu tarjeta ni hacer una foto al ticket, como hasta ahora hemos hecho nosotros con la anterior aplicación, que era, claro, era un 1.0, ¿no? Y esto es ya un 5.0, ¿no? Lo que estamos poniendo en marcha con Ibercaja. Claro, hemos pasado de ser emprendedores, que seguimos siendo emprendedores en otros ámbitos, pero con Pensumo ya somos bueno, pues fuimos los iniciadores de un modelo en el cual ya va a ser un modelo bancario, una empresa de ahorro controlada por el Banco de España, o sea, como dentro del banco, dentro de Ibercaja, ¿no? O sea, es otro modelo. Y después sí que es cierto que lo que está surgiendo en el mundo quizás sea todavía más potente porque se basa en cualquier tipo de consumo y con una protección pública del modelo, en el cual hay fiscalidad inmediata, que bueno, es una cuestión ya que a nosotros se nos escapa, que observamos, porque es interesante, y que bueno, que quizá tengamos mucho que decir en los países que se quiere implantar, porque tenemos experiencias de lo que la gente puede hacer dentro de su consumo, de las compras, qué puede hacer por la pensión. O sea, son sectores que nunca se habían ligado y que Claro. se... Entonces, esas experiencias de consumir compras online, la gente que compra online haría más pensumo, haría más la pensión por consumo que las que no. Bueno, nosotros tenemos respuestas para eso. O la gente que utiliza un modelo u otro, o esto, ¿se podría hacer pensumo sin un móvil, ¿no? Sin un smartphone? Pues se podría, ¿no? Y eso ¿cómo se daría, ¿no? Pues, bueno, ese conocimiento que al final no solamente es de un modelo que dice, bueno, yo compro y tengo pensión, ya, pero tienes ahí varios pilares, ¿no? Tienes el consumo. ¿Cuál es tu canal de consumo? Haces, pues eso, consumo online, consumo físico, en tienda pequeña, en comercio grande, en consumo diferido. En los ventas a plazos también lo puedes tener. Puedo tener créditos, o sea, hay un montón de variables que tienes que configurar. Después, el ahorro. ¿Dónde ahorro? ¿En un producto que ya tenía, que ya existe, o no? ¿En uno nuevo? Tengo que cambiar de... Bueno, pues eso también hay que configurar. Después, el pago. ¿Lo hago con mi tarjeta de pago o no? Nosotros se puede hacer también, pues eso, fotografía de ticket
o simplemente enviando la declaración de la renta, se podría hacer, no lo hacemos nosotros, pero enviando tu declaración de la renta el año pasado y que por eso tuvieses ya tu montante de pensión, ¿no? Respecto a un consumo que ya se ha utilizado y que es cierto, ¿no? Que está ahí, ¿no? Pues eso podría ser también, ¿no? Entonces, esa configuración de factores son la que nos puede dar pues, que esto sea pues, un sistema global, mundial, ¿no? En el cual, pues bueno, que no solamente cada país, sino cada empresa, cada sector, lo pueda manejar un poco como quiera. Porque entiendo que todo ese trabajo, José Luis, inclusive ha llevado a reformas legislativas, a ajustar el sistema legal. Ahí, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Ha sido generosa, complicada? ¿Cómo fue ese camino? Sí, es importante porque al final, si no me lo llegas a decir, no lo digo y es cierto. O sea, en España lo que conseguimos con el sandbox financiero es que eh, se creara el producto adecuado y también que las aportaciones que hacen los comercios, o sea, esas bonificaciones que hacen a los consumidores en forma de pensión, pues tengan la consideración para el consumidor como si fueran aportaciones que hacen ellos mismos al producto de ahorro. O sea, tienen bonificación fiscal. O sea, un señor que esté ahorrando con Pensumo no solamente recibe pequeñas aportaciones del comercio, sino que esas aportaciones se las puede deducir de su impuesto de renta anual, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha conseguido en España. Y hay una fase 2 que se pretende conseguir, que claro que el comercio está dando pequeñas cantidades a un plan de pensiones, a un producto financiero de ahorro a largo plazo que no es el suyo, no es para él, sino es para otro, si cuando lo está haciendo un plan de pensiones de empleo a un trabajador suyo se lo puede deducir fiscalmente, porque no se lo va a poder deducir cuando está haciendo aportaciones a un consumidor, ¿no? Que también no es un trabajador, es un cliente suyo, pero bueno, es un tercero, ¿no? Entonces, eso las sensaciones que tenemos es que eso será así en España, o sea, que se les podrá deducir del impuesto de sociedades, de su impuesto de beneficios, hasta un 10%, no es que no vaya a pagar, pero que al final este modelo sea win-win, ¿no? Que ganen aquí tanto el consumidor como el comercio, como incluso pues eso, el Estado, porque al final aflora esa economía sumergida, ¿no? Ah, genial. Ahora, entiendo que viene el tema del lanzamiento ya en abril un poco masificado a través de esa sesión en el banco, pero acabas de referir retos importantes, ¿no? De todos los aspectos que cuidan. En los próximos meses, o digamos, en lo que viene del año, ¿cuál es el principal reto que tú identificas en donde estará centrada tu atención para que Pensumo siga fortaleciéndose? Sí, pues el reto común con nuestro socio Ibercaja es llevar este modelo concreto, ¿no? Con las características que va a tener ahora, pues eso, una aplicación muy moderna, digital, con la seguridad bancaria, pues a ser conocido, ¿no? O sea, para eso, ¿qué necesitamos? Pues muchos comercios, al final, si alguien se descarga la aplicación, tiene que ver que hay comercios importantes, ¿no? Si quiere que esté Amazon, pues igual tiene que estar Amazon. Pero igual hay otro tipo de cliente que que no quiere Amazon porque odia las grandes distribuidoras y quiere tener el pequeño comercio, el pequeño colmado de su barrio. Bueno, pues tenemos que ser capaces de tener esa variedad de consumo para que se sientan cómodos todo tipo de consumidores, ¿no? Entonces, un poco el reto inmediato es, ya que tenemos el producto, tenemos la capacidad de la capilaridad que puede tener un banco, ¿no? Que tiene sucursales por muchísimas poblaciones, pues bueno, necesitas tener esos socios necesarios que son los retails, ¿no? Para que den pensiones. Ese es el reto, más que quizá hacer muchos usuarios, porque esos vendrán solos. En el momento que esto es en el modelo que nosotros desarrollamos en España, aquí el reto está en que el comercio prescriba es el sistema, lo acoja, decir, vale, lo vea como lo vea, ¿no? Decir, es que es verdad, yo quiero hacer de mi empresa, o sea, quiero distribuir beneficios, o sea, que sea un pequeño accionista, mi consumidor. Yo no se lo voy a dar en acción, se lo voy a dar en pensión. O sea, ese 2% de mi consumo le estoy haciendo, le estoy ligando a mí constantemente. O sea, vuelve a mí y yo le vuelvo a dar, porque además se puede configurar perfectamente que a partir de cierto consumo, pues reciba un poco más, por ejemplo. O sea, eso no tiene dificultad. Es cuestión de que el comercio lo vea, ¿no? Que
a quién tiene que premiar más y a quién menos. Al final sale el dinero que da él es suyo, o sea, él puede hacer un poco lo que quiere, ¿no? O sea, y entonces el reto está en que el sector de la distribución comercial adopte este modelo y los similares, ¿no? O sea, que lo vea. Porque esto sí que es economía circular, no solamente por la sostenibilidad, ¿no? Sí, sí, de la sostenibilidad ambiental, sino por la sostenibilidad económica de un modelo de compras, de fidelización, al final, economía colaborativa, ¿no? O sea, estamos en el mismo barco, pues todos ganamos. Completamente. Ahora, bajo este contexto, el lanzamiento ya más formal con el banco no deja fuera el tema del reciclaje. Eso también sigue sumando, ¿verdad? Bueno, eso en la primera fase del proyecto Pensumo con Ibercaja no está metido porque eso lo tenemos nosotros dentro de la empresa que participa en la joint venture. O sea, lo que antes era Pensumo, nosotros es Platasumo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Platasumo pues tiene el modelo de reciclaje incentivado, tiene temas de economía conductual. O sea, trabajamos otras líneas, no solamente Pensumo, ¿no? Entonces, el reciclaje es un modelo que nosotros estamos trabajando en una aplicación diferenciada, que solamente premiamos por reciclar y no premiamos con pensión, premiamos con transferencia bancaria. O sea, cuando llegan a 100 reciclajes, pues pueden ser 2 euros, pues esos 2 euros los solicita y se los transferimos. ¿Qué intentaremos hacer en la fase 2 con Pensumo? Es decir, bueno, si quieres esos reciclajes llevarlos también a tu pensión es muy fácil. Simplemente di que en vez de transferencia quieres llevarlos a la pensión e incluso igual en vez de 2 euros vas a tener 3, ¿no? Porque te va a premiar o la entidad financiera o los comercios que están dentro, o sea, para que valores más reciclar para la pensión que reciclar para tener 2 euros para gastártelos en ese momento, ¿no? Claro, genial, perfecto. Y bueno, pues, José Luis, la verdad es que estando tan lejos y al mismo tiempo tan cerca, a la distancia, además de difundir este trabajo que es extraordinario, que has aprendido, algo que pudiésemos hacer más, además de la difusión por ahora. Bueno, nosotros yo creo que hay que estar un poco atentos a este tipo de modelos. Al final, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, que creo que nos tiene que importar a todos, esa racionalidad está en que funcionen fiscalmente, ¿no? Y, no sé, en Europa al menos, yo sé que los esfuerzos son distintos en América Latina, pero en Europa nos estamos creyendo que las cosas funcionan solas porque somos europeos o sea, al final no son racionales el tener un déficit constante en la seguridad social. O sea, no tiene sentido. O sea, yo hablé con un empresario de la India, hindú, ¿no? Que me comentaba, es que ustedes los europeos, o sea, a ver si se creen, en la India tenemos mucha gente mayor y les gustaría estar en la playa a los 65 años y viendo la Champions League ahí en sus televisores, pero tienen que trabajar más años. Es que el hecho de que ¿cuánto lleva funcionando el sistema de pensiones en Europa? Desde el siglo XX, desde los años 60 del siglo XX, o sea, no lleva más y lo tienen ahí como si fuera algo milenario, como una cosa que dice, si en la India llega a mi pueblo alguien que dice que sea como sea, a los 65 años todo el mundo va a poder estar en la playa viendo la Champions League y tal, le tiramos al río, o sea, porque no nos lo creemos, o sea, tenemos que ser racionales, o sea, saber lo que la economía, la sociedad, el gobierno y el Estado nos puede dar y lo que no nos puede dar, porque nos puede llevar a la debacle. O sea, el populismo, las falsas promesas de uno y otro lado. O sea, es que al final todo tiene su límite y las cuestiones que son implementables porque económicamente pues, se ven que sí, son por las que hay que tirar. No creer demasiado que por el hecho de todo lo que es privado es bueno o por todo lo que es público es bueno, ni nada. O sea, hay zonas grises que son normalmente donde está la verdad. Ni las negras ni las blancas son las buenas. O sea que es un poco lo que, no sé, es quizá esa capacidad de análisis de decir esto de dónde viene y cuánto se necesita para hacer esto y quién paga esto. O sea, cuando tengamos bien claras las preguntas a esas cosas, es cuando estamos haciendo realmente un favor a la sociedad en la que vivimos. Sin duda, ahora que lo refieres así, caigo en cuenta que lo que podemos hacer aquí en México es mucha cultura financiera, hace falta mucha cultura desde el tema del ahorro
y si es un tema del ahorro general, pues ya no hablemos del tema pensionario, ¿no? Hay gente que en su vida piensa literal en qué va a hacer en su retiro. Viven muy en el ahora, también por la situación económica que para muchos que es difícil, y tristemente muchos prefieren, el ejemplo que ponía, ¿no? Prefiero reciclar ahorita y tener este dinero, estos 2 euros ahora y gastármelos ahora, porque no sé si mañana vaya a vivir cuando pues está probado que cada vez vivimos más y pues eso genera más gasto, ¿no? José Luis, estoy muy agradecido contigo. Yo sé que nuestros amigos cuando vean esta grabación, pues sin duda la mente va a explotar porque hay muchos aspectos interesantes en la parte técnica, en la parte de la cuestión regulatoria, temas de pensiones, en la parte del emprendimiento como tal, en esa cualidad que a mí me encantó de sin querer o sin pensarlo, ha salido muy bien y ahora pues sin duda impactas de manera social importante a tu comunidad y a mí me parece que eso es fundamental en el día a día. Me gustó mucho la parte que referías que no solamente hay que hacer mediciones a partir de dinero o de mis expectativas económicas, sin duda me parece que la vida va más allá y de esa parte estamos muy agradecidos. Ya para despedirnos, José Luis, algunos consejos que quisieras dejar para nuestros amigos emprendedores o para aquellos que están en esta etapa de pensión, algo que tú consideres fundamental de decir sí o sí tienen que tener en cuenta esto para que les vaya mejor en esta edad ya prácticamente de retiro. Bueno, los consejos que pueda dar son un poco, no sé, más de apertura de miras, o sea, de estar dispuesto siempre a aprender, de dejarte sorprender cada día por las cosas, porque cuando pierdes la capacidad de sorpresa y la vida te aburre y es demasiado previsible, pues algo si no, ya no te entusiasma, pues bueno, hay que tener siempre la capacidad de sorpresa y o sea, dejarte enseñar por tus hijos, por tus empleados, por tus vecinos, o sea, al final siempre te pueden enseñar algo todos los días, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Genial. Pues muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un placer. La verdad es que ha sido una delicia. El tiempo se nos ha ido como agua, como cuando algo siempre es interesante y delicioso. Agradecemos mucho tu tiempo, la oportunidad, tus palabras y pues espero que pronto tengamos más noticias de Pensumo y de los logros que van alcanzando. Y pues bueno, esta es tu casa y ojalá pronto podamos vernos nuevamente. Y cuando vengas, por favor, vete organizando para unas vacacioncitas de este lado. Será un gusto recibirte aquí en Cancún. Pues muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un placer y siempre a tu disposición. Genial, muchas gracias.